Muy buenas noches, bienvenidos a Cineforum en Televisión Marbella. Cada semana vamos a comentar una película, vamos a hablar de cine en general y, por supuesto, a ver ese título seleccionado para hoy, que concretamente se trata de la película Stavisky. Parece que rodada en 1973, estrenada en España en el 74, incluso hay otros lugares donde aparece en 1975, bueno, una especie de misterio, podemos decir. Es una coproducción de Francia y de Italia. Cuenta la historia, una historia basada en un hecho real en los años 30, de Alexander Stavisky. La dirigió Alain Resnais, que es uno de los máximos representantes de la Nouvelle Vague, o lo que es lo mismo, la nueva ola del cine francés, interpretada por Jean-Paul Belmondo, Annie Dupéry, Charles Boyer, Gerard Depardieu y también Michael Lonsdale. Este último, Michael Lonsdale, participaba, lo digo porque de esta manera se va a identificar fácilmente, haciendo de prior en el convento, en el monasterio donde se desarrollaba El nombre de la rosa. Es el mismo actor. Bueno, para hablar de esta película de Stavisky, cuento con José Manuel San Juan, que es historiador y crítico de arte. José Manuel, bienvenido. Gracias, Paco, buenas noches. Tercera ocasión que nos visitas. Afortunadamente, la verdad es que sí, siempre es un placer estar en esta casa. Para nosotros también, porque tú eres una persona que, como especialista en arte, dentro de ese arte incluyes también el cine. Eres cinéfilo. Sí, la verdad es que sí. Pues esta película Stavisky, que puede decirse en cierto modo que es una película histórica o quizá biográfica, no sé cómo calificarla. Sí, como tú bien has dicho, Paco, es un drama, está basado en hechos reales que ocurrieron en Francia, la Francia del año 33, 1933, y supuso la presencia de este señor, de Alexandre Stavisky, que era un señor agradable en el trato, un caballero, muy seductor, galante con las damas, pero era un estafador. Y entonces engañó, manipuló y comprometió en su última estafa, que es lo que vamos a ver en esta película, a altas personalidades de la política, de entorno judicial e incluso del periodismo. Y de hecho provocó hasta la caída del gobierno francés en ese momento. Claro, porque empezaron dimitiendo unos cuantos ministros, al final cayó el gobierno y se puso de manifiesto que en aquel momento, 1933-1934, la Tercera República Francesa era de lo más corrupto que había en Europa. Sí, esa era la impresión que se daba, y entonces, aparte de todos los enemigos que había en ese momento contra la República, pues esto no ayudaba, la verdad es que no ayudaba. Y entonces salpicó y de hecho supuso la cabeza del presidente de la República en ese momento, que era Camille Chauvin. Que por cierto, a veces se encontrarán a Stavisky como Sergei Stavisky. Es que se llamaba Sergei Alexander. Sí. Por eso que aparece indistintamente con un nombre o con el otro. Era un señor ruso que estaba expatriado, estuvo en Francia a principios de siglo, y a partir de ahí ya empezó con pequeños hurtos, pequeños robos, hasta que fue aumentando hasta el escándalo, este episodio que vamos a ver hoy en la película. Por cierto que el guionista es Jorge Semprún, que fue ministro de Cultura, creo que con Felipe González, ¿no? Sí, del año 88 al 91, sí. Y que además es un escritor muy respetado, no solamente en España, sino de manera fundamental en Francia, porque él vivió gran parte de su vida en Francia. Sí, él realmente, cuando fue la Guerra Civil Española, su familia, él era nieto de Antonio Maura. Entonces, pues, y su padre era catedrático de Derecho en la facultad. Pues se exiliaron. Y él estudió en Francia, en la Sorbona, e incluso estuvo, en la época de los nazis, el año 43, estuvo 2 años en el campo de concentración de Buchenwald. Después de ahí, estuvo de traductor en la UNESCO y ya hizo toda su vida en Francia, y escribió en francés, claro está. Solamente escribe un par de obras en español. Una autobiografía que llamaba Autobiografía de Federico Sánchez, quiero recordar, donde él cuenta sus vivencias en esos campos de concentración. Pero fue ministro de Cultura con Felipe González, sí. Esta película tuvo éxito de taquilla, se vio bastante. Sin embargo, la crítica la puso a bajar de un burro, por decirlo coloquialmente. Sí, porque Alain Resnais, el director y realizador, cambió de registro. Era corría el año 73, 74, como tú has dicho, y él ya se salió un poco de los supuestos que se iniciaron en la Nouvelle Vague, en la nueva ola francesa, y se sale un poco de registro. Se ve que él narra una historia concreta
sobre un caso concreto allí en Francia, pero no utiliza tantos recursos novedosos como se utilizaron en los años 50 y 60, como eran sus compañeros François Truffaut, Godard, Jacques Rivette. Él se sale un poco de esa orden. Desde luego, Alain Resnais nunca lo integran, de 100% lo integran en la nueva ola. Él dice que fue padrino de la Nouvelle Vague, con un pie dentro y un pie fuera siempre. Hombre, también Truffaut, se habla siempre de Truffaut, de Claude Chabrol, como un poco los auténticos, el centro, ¿no? De Godard, Rivette, Agnès, Godard, sí, fueron el centro, sí. Los grandes renovadores, sobre todo Godard también, renovadores en el lenguaje cinematográfico. Pero en el caso de Alain Resnais fue revolucionario no solamente como director, aunque aquí sea más convencional en esta película, sino también como fotógrafo, como director de fotografía y como montaje. De hecho, él estudió, cuando se apuntó en la Academia de Cine en París, él se apuntó en la sección de montaje y alcanzó una gran maestría. Sus primeros documentales, Van Gogh, Guernica y sobre todo el que le dio una fama internacional, Hiroshima, Mon Amour. Esa película que es del 59 fue su auténtico lanzamiento. Esa fue la 59, pero el documental al que yo me refiero que no era ese, era La niebla y la bruma, sí. Del año 55, ese es del 55. donde él narra lo del campo de concentración. Ahí sí está de pleno derecho en la Nouvelle Vague. Sí, es que él tiene a lo largo de la segunda mitad de los 40 y primera mitad de los 50 un buen número de documentales antes de lanzarse, digamos, al cine de ficción, ¿no? Sí, hizo otros, además, unos también sobre la cultura negra, la cultura de los países africanos, pero dejando a un lado el aspecto popular y folclórico y se mete más en el aspecto antropológico. Hizo otro documental también sobre el tema de los plásticos, o sea, es una labor muy de investigación, fuera de tipismos y de folclorismos. Fallece el 1 de marzo de 2014 cuando tenía 91 años. Y con una película pendiente por hacer también. Había terminado una, Amar, Comer, Cantar, del 2014, y tenía otra firmada. Lo que no sé si esa última se llegó a estrenar póstumamente o no. Que yo sepa, no. Yo creo que no, que la que tú has mencionado fue la última que se estrenó comercialmente. Recibió premios tan importantes como el León de Oro, el César del cine francés, o sea que fue un hombre reconocido. Sí, fue reconocido. Él hizo, sobre todo, él era contemporáneo de Truffaut, de Godard. No siempre participaba de los planteamientos renovadores, sobre todo más en su parte documental. Ahí sí participa con ellos de pleno en la Nouvelle Vague. Pero después algunos críticos dicen que a partir de su obra de los años 90 se hace un poco más lúdica, más expansiva, más colorista. Quizás también por influencia de su director de fotografía, Éric Gautier, que era un poco más, eran unos ambientes más... Podríamos decir que era como un Woody Allen a la francesa. La nueva ola, centrándonos en los años 60, poniendo esa década como centro, ¿qué conexión crees tú que tiene con las otras ramas del arte? ¿Se refleja de alguna manera eso también en la pintura o en la música? La nueva ola, bueno, su influencia fue eso, exactamente los años 50, años 60, fue una época de grandes renovaciones también, quizá el arte pop, que fue el último movimiento renovador que hubo, y después pues todo lo que venía también de la posguerra, los movimientos de pintura. Te lo decía porque esta es la época también de Andy Warhol. Claro, es la época donde ya el concepto de alta cultura y baja cultura ya se igualan. Y Andy Warhol fue uno de los máximos culpables en que eso sucediera. Donde ya no se distingue el arte para élites, el arte para el pueblo, para las masas. Ahí él intenta unificarlo todo. Las películas de la nueva ola son películas que representan una ruptura en aquel momento, en la cuestión narrativa. Se narra de otra manera. Sin embargo, ellos afectan y tienen como punto de referencia muchas veces el lenguaje cinematográfico norteamericano. E incluso de gente como Alfred Hitchcock, que se movió entre el Reino Unido y Hollywood. Sí, ellos querían renovar exactamente, pero ellos se basan en los grandes maestros como Alfred Hitchcock
también como también otros escritores. Sobre todo Alain Resnais pertenecía a la élite literaria e intelectual europea. Entonces él se fijaba mucho en los grandes escritores. Jorge Semprún, él también hizo obra con Jorge Semprún, con Marguerite Duras también. Y entonces Alfred Hitchcock era uno de sus referentes, naturalmente, pero también Proust, también Joyce, también Kafka. El trasfondo de muchas de esas películas está basado en esos grandes literatos. Stephen Sondheim fue el encargado de hacer la banda sonora, músico de primera línea, y que yo creo que en este caso hace una banda sonora muy adecuada al tempo narrativo de la cinta, ¿no? Sí, utiliza compagina perfectamente los momentos más cruciales del metraje con una banda sonora muy ajustada para que interpela al espectador para que no pierda un poco el ritmo o la tensión narrativa de ese momento en concreto. Sin que desvelemos el final de la película, por supuesto, pero hay que decir que el protagonista muere. Sí. El protagonista muere. Y en este sentido, la muerte del protagonista, que no es más que un trasunto, una narración de los hechos reales que marca la historia, lo convierte en una especie de misterio. De hecho, la película narra desde su comienzo, que se da al espectador la primera escena que hay, que donde llega León Trotsky, desembarca porque coge asilo en Francia y está documentado históricamente en julio del 33. Y entonces hasta que el protagonista muere, que es enero del 34. En esos 6 meses va el tempo narrativo de la película. Entonces ahí ocurre todo y después de esa muerte, lo hemos dicho ya, del protagonista, pues se producen unos acontecimientos que estos comentado al principio, la caída, grandes disturbios en París y la caída incluso del gobierno de la República Francesa de ese momento. Bueno, este señor Stavisky provoca la muerte de su padre. Sí, porque el padre era dentista y él mismo reconoce, Stavisky reconoce, que él le quitaba de los empastes de oro de los dientes, se los robaba de la consulta. Entonces su padre, que era un hombre íntegro, un hombre, no podía soportar eso y se suicidó a costa de esos disgustos que le daba a su hijo. Vamos, que a Stavisky la afición la venía desde la cuna. Sí, era algo que le venía genético, no se puede negar. La verdad es que sí. Uno de los actores que aparece, Charles Boyer, recibió por la interpretación en esta película 2 premios importantes al mejor actor en Cannes y también el del Círculo de Críticos Cinematográficos de Nueva York. Sí, Charles Boyer, francés, pero nacionalizado estadounidense, pues lleva una larga carrera también. De hecho, esta película, él se murió, falleció, bueno, se suicidó en el año 78, casi 3 o 4 años después de esta película, y ya venía de un largo recorrido de triunfos en Estados Unidos, ¿no? Y había rodado con los grandes y había estado también, era un French lover, allí se denominaba allí en Estados Unidos. Sí, bueno, creo que aparte de tener la estrella en el Boulevard de la Fama, le dieron un Oscar honorífico a Charles Boyer. Sí, también se lo dieron, sí. Y el actor protagonista, Jean-Paul Belmondo, que justamente falleció el pasado mes de septiembre. El pasado, sí. Hace muy poco tiempo. Jean-Paul Belmondo fue un actor fetiche de la nueva ola. Sí, él tuvo... Jean-Paul Belmondo empezó en el teatro también y con estas películas así de segunda fila y tal, y entonces pues él cuenta en su memoria, Jean-Paul Belmondo, que un día iba por la calle, salía de la escuela de cine y un tipo que era Jean-Paul Godard se fijó en él y claro, lo requirió para rodar una película en una casa alquilada. Entonces él, Jean-Paul Belmondo, no se fiaba de esas intenciones, y él lo dice, yo al principio no me fiaba de lo que este hombre me quería de mí, ¿no? Claro. Pero era cierto, era Jean-Paul Godard y Jean-Luc Godard, perdón, y rodó uno de sus documentales y a partir de ahí ya siguió. Al final de la escapada, siempre lo asociamos al final de la escapada. Con Jean-Luc Godard, exactamente, sí. Bueno, el personaje de Stavisky se le llamaba el Bello Sacha. El Bello Sacha, sí, porque era un tipo elegante, muy
arreglado, siempre muy galante con la señora, con su clavel rojo en la solapa de la chaqueta, pero claro, él necesitaba esa careta para engañar, para manipular a todos los personajes que necesitaba para hacer sus fechorías. Bueno, estábamos hablando anteriormente de Charles Boyer. Hay que decir que participó en algunos títulos clásicos del cine europeo y del cine de Hollywood, como por ejemplo tengo contado aquí Fanny, Los cuatro jinetes del apocalipsis, Luz que agoniza. Luz que agoniza también, Ar de París. París también, sí. En su momento fue una película también muy popular, o Casino Royale. Sí, participó en grande. Él empezó, claro, por la época que nació en el cine mudo, y después ya volvió a Europa y después también idas y venidas a Hollywood y participó en grandes con grandes actrices, Marlene Dietrich, Greta Garbo, Hedy Lamarr y también con grandes directores. Sí, la verdad es que sí. La actriz que aparece en esta película, que es Annie Dupéry, supongo que es Dupéry como se pronuncia, no solamente fue actriz, sino que fue novelista, con una bibliografía bastante amplia y de éxito. Sí, realmente incluso vendió hasta bestsellers. Lo que se llama bestsellers, sí. Fue 2 o 3 creo que hizo en los años 70, 90, y fue una escritora de gran éxito, la verdad es que sí. Alternó ambas disciplinas, el cine y la literatura. El cine francés en más de una ocasión ha hecho biografía. Yo creo que todas las filmografías mundiales lo han hecho, pero el cine francés algunas muy concretas. Junto a personajes como este, que digamos puede ser de la Francia negra, estoy acordándome de otra biografía memorable del cine mudo, que fue Napoleón, de Abel Gance, que la restauró Coppola. Y su padre, Carmine Coppola, le hizo la banda sonora con la que se volvió a estrenar esta película ya totalmente restaurada. No tiene nada que ver con esta película, sino sencillamente que comparte el que sea una biografía cinematográfica. Sí, sí. También tenemos la de Juana de Arco. Juana de Arco también. De Dreyfus, de Karl Dreyer, ¿no? Que sí, quiero recordar también. Y sí, ha habido en el cine francés, con frecuencia ha asumido estos papeles de sus grandes personalidades y hacen bien, ¿no? Hacen bien realmente en sacar todos estos personajes históricos desde diferentes aspectos o perspectivas. Bueno, hablando de algo más cercano a nosotros y más cercano a ti de manera muy especial, se está preparando ya, creo que hay fecha incluso, para una antológica del pintor Perdiguero, San Juan Perdiguero, que era tu padre. Sí, la verdad que es un proyecto que era una idea tuya, Paco, realmente, hay que decirlo. La verdad es lo que se dice, al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Bueno. Entonces, pues, de una idea que tú le propusiste hace años en una entrevista, de una idea de Marbella vista por Perdiguero, y ese tema lo hemos retomado de nuevo y ya tenemos fecha, la verdad es que sí, tenemos fecha del 19 de septiembre en el Cortijo Miraflores y haremos allí una variedad de cuadros, una selección. La base es Marbella, porque claro, él vivió aquí casi toda su vida, pero también vamos a alternar con otros cuadros de otros estilos como contrapunto pictórico para ver que él no hizo solo paisaje y no solo pintó Marbella, como muchísimas personas aquí saben, ¿no? Y conocen, ¿no? Sino un poco de lo que hizo también en general. Bueno, ¿qué número de cuadros se va a presentar? Unos 40 cuadros aproximadamente. Unos 40 cuadros. Y entiendo que en torno a esa exposición pues habrá otro tipo de actividades también para dar a conocer o a difundir más todavía su obra e incluso el conocimiento de la persona. Sí, está programada, la inauguración es el día 19 de septiembre y 10 días después, el día 29 de septiembre, vamos a hacer una mesa redonda también sobre el arte de Perdiguero, pero también hablando sobre la Marbella de la época, Marbella de los 70, de los 80, tenemos que plantearlo todavía, a ver, concretar el tema, pero y con la presencia de varias personalidades, y me gustaría que tú estuvieses también, a ser posible. Estupendo. Y esa es la idea, dar a conocer aún más todavía a uno de los grandes, de los pintores históricos que había en Marbella y que se asentaron en Marbella a principios de los años 70. Él concretamente en el año 69. Como tú has dicho, pintó otro tipo de cosas que no fuesen paisajes, pero es que en el tema de los paisajes era una autoridad, una referencia.
Sí, él era lo que básicamente más le gustaba. Entonces ese paisaje va evolucionando desde un luminismo inicial, de sus años malagueños, hasta cuando ya se viene a Marbella, pues entonces ya ese paisaje se contamina, digámoslo así, que es algo positivo, con influencia de las vanguardias. Entonces va metiendo modernidad en ese paisaje, no es un paisaje clásico, un paisaje luminista, va metiendo modificaciones que modifican mucho sus cuadros, ¿no? Entonces hace una obra muy variada y muy heterogénea. Además hay en los cuadros de Perdiguero una captación, una plasmación de la luz extraordinaria. Sí, él con la luz realmente sus cuadros no tienen el volumen, la luz es lo que le da peso y color a la obra en sí, es lo que sustenta la obra. La luz es el armazón de cada cuadro suyo, de todos sus cuadros. Entonces, pero es una luz que no es una luz deslumbrante ni cegadora, es una luz que está tamizada, que siempre está, más que cielo, él pinta celajes. Entonces es algo que no te deslumbra, es algo que está de fondo, pero él lo que hace es el armazón de toda la obra en sí. Muy interesante. Bueno, pues en septiembre tendremos la oportunidad de disfrutar una vez más de la obra pictórica de Perdiguero. En esta película sabéis que hay otro actor que aparece también, que me gustaría comentar un poco, que es Gerard Depardieu, que todavía aquí era, digamos, un secundario. Sí, aquí hace un pequeño papelito, un par de minutos quizás, pero bueno, ya apuntaba maneras, como suele decirse, ¿no? Y a partir de aquí pues ya va teniendo cada vez más minutos en otras películas posteriores también, y como por ejemplo la película Mi tío de América también, y otras más. Gerard Depardieu es uno de los grandes también de los años 70, sobre todo los años 80 ya era una figura internacionalmente reconocida. Yo creo que cuando él protagoniza de Bernardo Bertolucci en Novecento, junto con Robert De Niro, con Burt Lancaster, con Donald Sutherland, en fin, con un reparto amplísimo, porque era una película que duraba 4 horas, sí. O más de 4 horas. Yo creo que a raíz de ahí es cuando se produce el lanzamiento internacional de Gerard Depardieu. Sí, y a partir de ahí encadena un éxito detrás de otro, sobre todo los 80 también, pero sobre todo en los 90 con su conocidísimo Cyrano de Bergerac. Ese fue un gran éxito. Eso fue un gran éxito de ella, lo lanzó internacionalmente. Y ese mismo año 90, claro, también ya lo llamaron en Hollywood. También hizo Matrimonio de Conveniencia con Andy McDowell. Y pues ya siguió, bueno, ya tiene Legión de Honor, tiene muchos condecoraciones, premios. Y en los 90 también siguió con otras películas también muy taquilleras, como El hombre de la máscara de hierro, con Leonardo DiCaprio, sobre los 3 mosqueteros, que hace uno de los mosqueteros, hace Porthos, quiero recordar. Sí. Con John Malkovich, en fin, Jeremy Irons. Y hizo otras películas también, Mi padre Kelique, que son comedias también americanas, en fin, es un personaje. También hay que decir también que en los últimos años pues ha tenido una sombra así con relación a todo el tema de Putin que hay ahora, pidió la nacionalidad rusa, pero bueno, yo creo que más bien por temas fiscales. Sí, por temas fiscales. Que por temas de amistad con el zar de los años 2000. En fin, con ese personaje inclasificable que es Putin. Bueno, hemos mencionado anteriormente el tema de Gerard Depardieu, que yo creo que él realmente en un principio no tenía la idea o no veía la perspectiva de salir fuera del cine francés, ¿no? Tuvo que arriesgarse, digamos, a hacer otro tipo de papeles. Él, a pesar de su físico grandote, su corpachón y todo, él nunca puso reparos a cualquier papel que le hicieran, ya sea un papel serio, un papel de bromas. Pero, por ejemplo, cuando le ofrecen hacer El Cyrano de Bergerac, era un papel bastante arriesgado, porque en la mente del público estaba José Ferrer, que fue el que hizo el primer Cyrano de Bergerac en cine, que estaba excelente. José Ferrer, que era un actor extraordinario, ¿no? Claro. Era un reto era salir airoso. Un reto y un riesgo volver a hacer una versión de un tema que ya había sido redondo, o sea, ya salió rotundo en la primera versión que se hizo. Entonces, claro, siempre, es decir, ¿lo hago o no lo hago? ¿Te arriesgas o no? Entonces él se arriesgó y le salió bien. La verdad es que sí. De Alain Resnais, ¿qué destacarías tú
que lo hiciese, que lo hace singular o diferente al resto de directores del Nouvelle Vague? Un poco el tratamiento psicológico de todos los personajes. Su mirada siempre es una mirada que, incluso cuando toca temas políticos como es en esta película, siempre toca el lado psicológico. Y siempre es lo que, incluso temas políticos, temas bélicos, la psicología él lo apunta siempre por debajo como fondo de la obra. La psicología, la conciencia, el olvido, todo ese sustrato que tenemos las personas, eso es lo que él también remarca en sus películas. Podría ser ese uno de los... Pero hay muy poca diferencia con otros compañeros también. Pero cada cual tiene su sello. Y en este caso, en el caso de Stavisky, hay que decir que el guión está muy bien. Es un guión que está muy bien elaborado. El guión sí, porque además la película consta de dos partes. La primera, donde se narran todos los hechos, sigue una línea diacrónica, una línea temporal seguida, pero a partir de la segunda parte de la película ya empiezan... es un flashback de imágenes donde ya se ponen los compañeros y amigos que él tenía en un tribunal para ver qué había pasado. Entonces ya está la parte psicológica ahí, donde se ve quién es quién y quién era amigo de él y quién no. Pues vamos a decirle a nuestros telespectadores por qué deberían quedarse a ver la película. Porque es una película que les va a llamar la atención por un hecho histórico que sucedió en Francia, pero además por el tratamiento visual que tiene y los diálogos que Alain Resnais sabe transmitir para este personaje y a un hecho que tuvo gran repercusión en Francia. José Manuel San Juan, te agradezco que hayas venido, que nos hayas comentado no solamente la película, sino ese adelanto sobre un acontecimiento artístico que seguramente va a marcar el verano, el fin del verano y el comienzo del otoño, que va a ser esa exposición de Perdiguero de la que seguiremos hablando en otros momentos. Esperemos que sí, estamos trabajando en ello y esperemos que sea un acontecimiento. Pues vamos a disfrutar viendo cine, dirigido por Alain Resnais, contándonos la historia, la biografía de Stavisky, de Alexander Stavisky, y por supuesto dándonos un retrato acertado desde una perspectiva histórica de cómo era la Francia políticamente hablando y también socialmente en los años 1933-1944. Hasta la próxima semana.